Los libros son instrumentos de conexión con el mundo, las emociones y el ser. Este es un espacio de promoción de lectura para vivir el universo de los libros. Esto es Gusto Literario. Bienvenidos. Hola a todos. Ya va terminando el 2023 y empezamos a ver todos los listados y rankings de lo mejor del año. Y aunque esa información es un poco subjetiva algunas veces, siempre llama la atención. De hecho, recuerdo alguna vez que leía en algún libro que el ser humano no podía resistirse a las historias ni a los listados. Y bueno, este podcast no es la excepción. Como ya es tradición de Gusto Literario, le traemos el top 5 del 2023. Estos libros hacen parte de mis lecturas personales de este año y están seleccionados por género. Mejor dicho, para todos los gustos. Esta selección refleja un año maravilloso de lecturas, uno de mis más productivos, y todos los aprendizajes que viví en los libros este 2023. En el número 5 les traigo poesía, y ya sé que no es un género para todo el mundo, pero este libro es realmente una joya, un clásico de la poesía. El Profeta, de Khalil Gibran. Escrito en 1923, este libro cuenta la historia de un profeta que abandona el pueblo donde ha vivido y antes de irse la gente le pide que le hable de ciertos temas que van desde lo más crucial y fundamental de la vida hasta lo más banal, desde el amor, la alegría y el dolor, hasta temas como el comer, el beber, el placer y el tiempo. Cada uno de estos temas constituye un corto capítulo, por lo que se hace muy fácil de leer, pero aunque breves, son capítulos llenos de sabiduría y de enseñanza. Aunque el libro nunca define quién es el profeta, su inspiración es probablemente la sabiduría de los grandes maestros como Jesús o Buda o las religiones orientales, corrientes espirituales marcadas por un gran sentido de lo humano y de la empatía. Khalil Gibran fue un poeta, pintor, novelista y ensayista libanés, conocido también como el poeta del exilio. Nació en una aldea libanesa de una familia humilde, donde reside hasta los 11 años de edad, en la que emigra a los Estados Unidos con su familia para buscar nuevas oportunidades. Antes de ese viaje, aprende de otras personas de su aldea, entre ellas su abuelo materno, quien le suministró conocimientos sobre el arte y el saber universal, que fueron la base fundamental de su literatura y pintura, en especial de este libro. El Profeta, como lo dije, es un libro lleno de conocimiento, que se puede abrir en cualquiera de sus capítulos y nos da un punto de vista sobre cualquier tema en la vida a los que todos estamos cotidianamente expuestos. Este es uno de sus fragmentos sobre el dar. Entonces un hombre rico dijo: «Háblanos del dar». Y él contestó: «Das muy poca cosa cuando das lo que posees. Cuando das algo de vosotros mismos es cuando realmente das». ¿Qué son vuestras posesiones sino cosas que atesoráis por miedo a necesitarlas mañana? Hay quienes dan poco de lo mucho que tienen y lo dan buscando el reconocimiento y su deseo oculto malogra sus regalos. Y hay quienes tienen poco y lo dan todo. En el número 4 les traigo una novela, un thriller, la obra maestra de uno de los autores norteamericanos más importantes del siglo XX, creador de la no ficción. A sangre fría, de Truman Capote, publicada en 1966. Como su nombre lo dice, esta es la historia de un crimen, pero como buen periodista, Truman Capote la cuenta de una manera excepcional. Y aunque sí, la novela policíaca no es mi favorita, este libro está muy bien escrito. Ambientada en los años 60 en un pequeño pueblo de Kansas, Estados Unidos, esta novela está basada en hechos reales,
De hecho, cuando Capot se enteró de este escandaloso crimen en los medios, viajó a Kansas para escribir sobre el tema. No es casualidad que esta haya sido su obra maestra y que se haya dedicado en cuerpo y alma a la escritura de este libro, porque la dedicación que tuvo para conseguir la información y la documentación fue realmente exhaustiva. El autor duró meses en medio de entrevistas, visitas, inclusive récords policiales, para contar la historia no solo con todo el detalle posible, sino con base en la realidad, lo que lo hace tan interesante de leer, casi como una crónica periodística. Y sin embargo, hay otro elemento que es muy interesante y es la manera en que él lleva al lector por la historia. Un recorrido por la familia, por la vida en comunidad, por el escándalo, por la huida y la mente criminal. Es un libro realmente impactante. Es como una de esas películas de suspenso que lo tiene a uno constantemente expectante. El New York Times lo catalogó como el mejor relato documental de un crimen estadounidense jamás escrito. Un libro que congela la sangre y pone a prueba la inteligencia. En el número 3 les traigo un libro que sinceramente me sorprendió muchísimo, porque no era para nada lo que me imaginaba. Un libro muy conocido, que este año cumplió 80 años de haber sido publicado. El Principito, de Antoine de Saint, publicado en 1943. En esta fábula encantadora, el autor relata su encuentro con un hombrecito extraordinario, habitante de un planeta apenas más grande que una casa. Poco a poco aprende el lector la historia extraña de este pequeño ser, el Principito, y cómo llega a la Tierra después de una larga serie de viajes que lo llevan a conocer 7 distintos planetas. Ahí, gracias a un zorro, descubre por fin el secreto de lo que es más importante en la vida. Una de las cosas que más me sorprendió del Principito es que siempre se tiene la concepción de que es un cuento para niños, pero en realidad aplica perfectamente para un adulto como usted y como yo, que se preguntan cosas de la vida y que están buscando aprendizajes y respuestas. Este es un libro lleno de simbolismos que nos invita a ver lo simple de la vida, a pensar de nuevo como niños. Es común que cuando uno empiece el libro no comprenda muy bien lo que está pasando, pero unas páginas más allá uno empieza a ver qué es que uno está pensando como adulto. Y la regla general para adentrarse en el universo y en el mundo pequeño del Principito es desprenderse de las concepciones, del bagaje que uno trae. Como dato curioso, El Principito ha sido catalogado como el libro más leído y traducido de todos los tiempos, ya que para el 2012 había sido traducido a más de 250 idiomas y dialectos. Y es uno de los pocos libros modernos que ha sido traducido al latín. Este libro también tiene una historia detrás de la historia. Su autor, piloto militar de comienzos de la Segunda Guerra Mundial, escribió e ilustró este manuscrito mientras se encontraba en exilio en Estados Unidos tras una batalla en Francia. En medio de una crisis personal y con la salud cada vez más deteriorada, produjo en su exilio la mitad de sus escritos, entre ellos El Principito, un relato considerado un libro infantil por la forma en que está escrito, pero que es en realidad una crítica a la adultez en la que se tratan temas profundos como el sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor y la pérdida. Aquí uno de sus fragmentos. Lo que embellece al desierto, dijo el Principito, es que esconde un pozo en cualquier parte. Me sorprendí al comprender de pronto el misterioso resplandor de la arena. Cuando era muchachito vivía yo en una antigua casa y la leyenda contaba que allí había un tesoro escondido.
Sin duda, nadie supo descubrirlo y quizás nadie lo buscó, pero encantaba toda la casa. Mi casa guardaba un secreto en el fondo de su corazón. En el número 2 les traigo un libro de cuentos, mi lectura más reciente, una que me atrapó y me tiene absolutamente maravillada. De hecho, este es un libro que quería hace mucho tiempo, entonces la expectativa de leerlo también era grande. Cuentos orientales, por Margaret Yourcenar. La primera vez que escuché de este libro fue hace casi 10 años, cuando una compañera de trabajo me lo recomendó. Hay lecturas que simplemente quieren llegar a nuestras manos. Y este libro, aunque se hizo esperar, era uno que definitivamente vale la pena leer. Cuentos Orientales es una colección de historias cortas creadas por la escritora Margaret Yourcenar. Las historias comparten conscientemente un hilo conductor. Algunos están basados en leyendas y mitos, mientras que otros son inéditos. Este libro es un viaje al lejano oriente, a islas, a pueblos, a pequeñas localidades, donde hay personajes extraños, cotidianos, pero llenos de dignidad y virtud. El ingenio y la capacidad de escritura de esta autora es innegable en esta obra. Cada palabra está tan minuciosamente elegida y encaja en contraste con toda una idea y con todo un concepto, una descripción. La verdad, el lenguaje que utiliza la autora en estos cuentos me tiene maravillada. Es bastante acertado y es muy bello. Es ingenioso, elegante, gracioso y original. Es un homenaje a los mundos antiguos y un enlace hacia los modernos. Cuando Genji el Resplandeciente, el mayor seductor que jamás se vio en Asia, cumplió los 50 años, se dio cuenta de que era forzoso empezar a morir. Su segunda esposa, Murasaki, la princesa Violeta, a quien tanto había amado pese a muchas infidelidades contradictorias, lo había precedido por el camino que lleva a uno de esos paraísos a donde van los muertos que han adquirido algunos méritos en el transcurso de esta vida cambiante y difícil. Y Genji se atormentaba por no poder recordar con exactitud su sonrisa, ni la mueca que hacía cuando lloraba. Margaret Yourcenar es una de las escritoras francesas más relevantes del siglo XX. Memorias de Adriano es su obra más difundida y un clásico de la literatura mundial. Fue la primera mujer miembro de la Academia Francesa en 1984. Además de obras narrativas, publicó ensayos, poesía y varias memorias. En el número 1 está un relato maravilloso que todos los amantes de los libros deben leer. El infinito en un junco. La invención de los libros en el mundo antiguo. Un ensayo de la historiadora Irene Vallejo publicado en 2019. Esta es una obra imperdible sobre los orígenes del libro, donde Irene Vallejo recorre la historia del asombroso artefacto que nació hace 5 milenios, cuando los egipcios descubrieron el potencial de un junco al que llamaron papiro. Es un recorrido por el mundo antiguo hasta llegar a la actualidad, pasando por Egipto, Alejandría, su maravillosa biblioteca, Grecia, Roma y todos los que tuvieron algo que ver en la invención y el desarrollo del libro, que increíblemente sigue vigente a pesar de tantos y tantos siglos de existencia. Esta es una historia que no es fácil de contar porque es muy vasta. Pero aún así la autora logra hacerlo con gran sensibilidad y soltura narrativa, haciendo que el lector se remonte a los campos de batalla de Alejandro, los palacios de Cleopatra, las primeras librerías o los talleres de copia manuscrita, y así también a las hogueras donde ardieron los libros prohibidos. Irene Vallejo desmenuza y recorre los 30 siglos de historia del libro, su fabricación, en piedra, en arcilla,
en juncos, en pieles, hasta el plástico y la luz, los oficios que se relacionan con él, la invención del alfabeto, el paso del relato oral al escrito, las persecuciones que ha sufrido a lo largo de los siglos, entre otros. Todo esto con referencias bibliográficas, personajes de la antigüedad, películas y múltiples obras literarias de nuestra época. A pesar de ser un relato joven, El infinito en un junco ha impactado el mundo literario y llegó para quedarse, porque sé que es un libro que va a seguir dando mucho de qué hablar. No en vano ha sido galardonado en múltiples ocasiones desde su publicación inicial. Parte de su éxito radica en la manera en que cuenta todos estos hechos históricos, haciendo que el lector se identifique y se pueda relacionar fácilmente con los protagonistas de los diferentes hechos. Aquí uno de sus fragmentos. En el siglo V a.C., el formidable sofista Gorgias escribió: «La palabra es un poderoso soberano, con un cuerpo pequeñísimo y del todo invisible, que ejecuta las obras más divinas: quitar el miedo, desvanecer el dolor, infundir alegría y aumentar la compasión». Seducidos por la belleza de las palabras, los griegos inauguraron el género de la conferencia, que tuvo una asombrosa fortuna ya durante la antigüedad. Los sofistas, maestros itinerantes que viajaban de ciudad en ciudad a la casa de alumnos, ofrecían exhibiciones para darse a conocer, demostrar la calidad de su enseñanza y probar ante el auditorio sus habilidades. En resumen, el 2023 fue un año de grandes libros, de muy buenas lecturas, y gracias a eso tuve la oportunidad de compartir la literatura con muchas personas, entre ellas ustedes, quienes me escuchan. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por darle impulso a este podcast. Gracias a todos los integrantes del Club de Lectura y a todos los que de alguna forma apoyaron las iniciativas de Gusto Literario. Esperamos el 2024 expectantes en proyectos, iniciativas, eventos y libros, muchos más libros. Gusto Literario les desea un feliz año nuevo, lleno de prosperidad y bendiciones. Soy Ana María Escobar. Gracias por escuchar.